Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos. Quiero que en esta mañana pues vamos a compartir la palabra del Señor y recordar, ¿verdad?, el día de hoy que se celebra la independencia de México junto también a otros países de Centroamérica. Y bueno, en un ratito estaremos hablando un poquito de esto y de lo que significa para nosotros haber sido libertados en Cristo. Quiero invitarles a escuchar y ojalá puedan leer la letra de este himno que está en nuestros himnarios y que nos habla de esa liberación que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Vamos a tratar de escucharlo. Amén, bendito sea Dios. Disculpen que estaba tratando de apagar ahí la computadora, el himno, para que no se siguiera tocando. Bueno, pues como les decía, un día como hoy, 15 de septiembre, se está recordando la independencia de México. Pero bueno, también Guatemala, Honduras, Costa Rica están celebrando el día de su independencia. Y quiero felicitarles a todos en esta mañana por esta celebración, porque sin dudas pues representó algo bien importante en la historia de sus pueblos y se logró la independencia finalmente del colonialismo español. Sé que quizás hoy muchos de ustedes, sobre todo los de México, estarán dando a las 11 de la noche el famoso grito de Dolores, así se llamó por haberse dado este primer grito en la ciudad de Dolores, en Guanajuato. Es interesante que en el grito que se da para celebrar la libertad de México todos los años, ahí en el Zócalo y también en otros lugares representativos del gobierno en los diferentes estados, se mencionan los nombres de aquellos principales protagonistas de este grito, de esta sublevación en contra del gobierno español. Y resalta, por supuesto, el llamado padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, el sacerdote que fue el que dio
este grito y convocó a las personas para sublevarse en contra de España. Pero también está el nombre de Ignacio Allende, Josefina Ortiz de Domínguez, Juan Aldama, José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y Guadalupe Victoria, quien fuera el primer presidente de México. Pues menciono esto porque es interesante que no se olviden los nombres de las personas que derramaron su sangre y dieron sus vidas por el bienestar de nuestros pueblos. Dice que el grito de Miguel Hidalgo y Costilla fue: ¡viva la América y muera el mal gobierno! Otros dicen que también dijo: y mueran los gachupines. Así es como se le conoce en México con este gentilicio, principalmente a los gallegos, ¿verdad? Pero es como ocurre como en Cuba, que casi siempre si tú eres español eres gallego, pero es un error, ¿verdad? Pero bueno, así se le conocía y se le conoce, me imagino, en México a los españoles. Es curioso que 11 años después fue que México tuvo la libertad de España, por lo que la guerra duró bastante y seguramente fueron muchos los que murieron por esta noble causa para finalmente tener la ansiada libertad. Porque pues nadie quiere vivir esclavo. Yo creo que en nuestra propia naturaleza humana la esclavitud es contraria, porque fuimos creados para ser libres, para vivir en libertad y ejercer nuestros derechos. Hay un dato curioso que quiero mencionar, porque para mí se me hace sumamente interesante, porque dice que en el grito de Dolores, el cura o el sacerdote Miguel Hidalgo de Castilla dijo: ¡viva la Virgen de Guadalupe! Y eso yo no lo veo registrado ya en la historia como algo que se grita. Y a pesar, bueno, de que es evidentemente una manifestación de fe católica, es una manifestación de fe. Y la fe ha sido como tratada de quitar del mapa, vamos a decir, del contexto de todo esto. Y si fue así, realmente es algo curioso, porque el desplazamiento de los asuntos de fe es común. Nadie quiere reconocer el valor de la fe en estos asuntos, y definitivamente la fe liberta. Y sobre todo la verdad bíblica es que la fe en Cristo nos hace libres. Seremos verdaderamente libres si somos libres por el poder de Dios en Jesucristo. Quiero leerles un pasaje que seguramente usted está muy familiarizado con él, que es en Juan 8, versículos del 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca
de vuestro Padre. Vamos a leer un poquito más para entrar en el contexto de estas palabras. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios. Nos hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre, Dios. Jesús entonces les dijo: si fueseis Dios vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Bueno, pues interesante este diálogo, esta conversación, ¿verdad?, entre aquellos judíos que en el contexto del pasaje, pues lógicamente no eran otros que los fariseos, estos religiosos de aquel tiempo, estos miembros de esta secta judía que se destacaban, ¿verdad?, por su celo a cumplimiento de la ley, por ser muy estrictos, muy cumplidores de todos los detalles de la ley. Aquí es una conversación que nos deja a nosotros para pensar un poco, porque dice que estos judíos, estos fariseos, habían creído en Jesús. Es decir, ellos habían creído en la mesianidad de Jesús, o estaban en ese camino, porque dice la Escritura que Él le dijo a los judíos que habían creído en Él. Es decir, que habían aceptado la mesianidad de Jesús, de que Jesús era el Mesías. Por lo que en el contexto que Jesús está hablando con estas personas, tenemos que pensar en un contexto de fe. O sea, ellos habían creído en Jesús. Pero ahí es donde está lo interesante. Muchas veces pensamos que el creer en Jesús ya es suficiente. Pero la Biblia nos dice que es necesario algo más. No es que el acto de creer no sea bueno, no sea poderoso. El punto es que si no es una fe que lleva a la obediencia a Dios, al amor a Dios, entonces es una fe incipiente que simplemente quizás nació, pero murió en el mismo momento en que la persona que creyó no se dispuso a ser un discípulo de Jesucristo. Por eso es que leemos así: ustedes, ¿verdad?, han creído en mí, pero dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que no pueden ser sus discípulos tan solo con el hecho de haber hecho una profesión de fe, una confesión de fe en Jesús, sino que deben ahora permanecer en sus palabras. O sea, si no serían sus discípulos, no lograrían jamás ser seguidores de Cristo si ellos no permanecían en la palabra de Cristo. Por eso Él le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este asunto de mantenerse, que dice aquí el Señor, deben mantenerse en mi palabra, es un asunto que nos indica la continuidad en la obediencia a la fe. O sea, no se trata de una fe que nosotros hagamos con nuestros labios nada más. Es decir, creo en Cristo, creo que Él es el Salvador, Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. No puede quedarse ahí. La fe tiene que ir más allá, porque la fe tiene que traducirse en obediencia.
en permanencia, insistiendo en la obediencia a la palabra de Cristo. Es la única manera que podemos nosotros convertirnos en sus discípulos y ser libres. Aquí el término libre indiscutiblemente alude a la libertad de la esclavitud del pecado. Si nosotros atendemos al significado del mismo nombre de nuestro Señor, pues está relacionado con eso. Yeshua, llamará su nombre Yeshua o Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que el oficio del Señor es salvar del pecado, que es lo que significa el nombre, de la raíz del nombre Josué en el Antiguo Testamento. Jehová salva. Es decir, que el oficio, la labor de nuestro Señor, su trabajo es salvar del poder del pecado en la vida del hombre. Por lo que hacemos un paralelo, una comparación, ¿verdad? En cuanto a lo que estábamos hablando al principio. Estamos celebrando la independencia de México, de otros países centroamericanos también, y cada país tiene su fecha de independencia y se goza en ese día en que se logró pues salir del yugo opresor. Pero aunque todos estamos muy prestos a darnos cuenta de la necesidad de libertad en esos términos humanos, muy pocos consideran que son esclavos del pecado. Muy pocos consideran al pecado en serio. Realmente es una palabra que está en desuso. Es una palabra que evidentemente pertenece al mundo religioso, y cuando la toman en el mundo secular la toman para chiste, para broma, ¿verdad? Para burla. Sin embargo, amados hermanos y amigos, no hay una cosa más terrible en la vida del hombre que el pecado que gobierna sus vidas. Y una realidad tenemos que aceptar: el hombre no puede ser libre por sí mismo del poder del pecado. Otro hombre no puede liberarlo del poder del pecado. El único que puede libertarnos del poder del pecado es Jesucristo. Pero lo hace a través del conocimiento de la verdad que nosotros adquirimos. Porque si no conocemos su verdad, no podemos ser libres. De ahí la importancia de estar empapados de la palabra de Dios. Cuando nosotros experimentamos esa libertad que Cristo nos ofrece y nos sometemos a Él como sus discípulos, como sus alumnos, como sus aprendices, entonces comenzamos a obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios se traduce en comunión con Él. Se traduce en estar protegido del pecado y experimentar su amor. Porque ese es el resultado de caminar en obediencia. Caminar en obediencia a Dios es caminar en libertad. Es estar libres del poder del pecado. Pero una de las condiciones del hombre en su esclavitud es no reconocer que es esclavo. Y ahí es donde está el problema. Porque el comienzo de la libertad es cuando reconocemos que somos esclavos y que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Si usted se da cuenta, estos fariseos, cuando el Señor les dijo que se harían esclavos, libertados, ellos dijeron: bueno, si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú nos dices a nosotros ahora que tenemos que ser libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero se le estaba olvidando la historia de su propio pueblo, porque habían sido esclavos de los egipcios, de los asirios, de los babilonios, y en ese momento eran esclavos de Roma, así que tenían un mal conocimiento de la historia de su propio pueblo, estos fariseos, ¿verdad? Sin embargo, la triste realidad es que eran esclavos de su pecado, porque a pesar de que habían creído en Jesús, no se dispusieron a obedecer a Dios. Y en este caso quedan descalificados completamente para que la verdad les hiciera libre. Porque
el conocimiento y aceptamiento de la verdad de Dios es lo único que nos puede hacer libres. Y ellos no estuvieron dispuestos a hacerlo. Jesús le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham y dicen que esto, dicen lo otro, pero me quieren matar. Y me quieren matar por una sola razón, porque mi palabra no haya lugar en ustedes. Así de simple. No es lo que dices, sino lo que haces, lo que cuenta. Tenemos que demostrar la fe que tenemos. Tenemos que demostrar que hemos sido libertados del poder del pecado y de la muerte a través de nuestro amor a Jesús y la obediencia a su palabra. No hay otra manera de poder decirle a Dios y al mundo de que hemos sido libertados del poder del pecado y que tenemos ahora, como dice el apóstol Pablo más tarde, como fruto la santificación. El fruto de la creencia verdadera, el fruto de la obediencia, es la santificación, es la purificación del corazón, es el estar separados para la gloria de Dios, sirviéndole a Él y a los hombres. Y como fin, dice, la vida eterna. Y ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por lo que no debemos desmayar, porque sabemos que tenemos un final glorioso. Si nos mantenemos caminando con Cristo, llegaremos un día a recibir el bien supremo, que es la vida eterna. Es el entrar a su reino, es el gozar de su presencia todos los días de nuestra vida, que no se acabará, porque es vida eterna. Por lo que, amados hermanos, yo les animo a que si no ha recibido esa libertad del pecado, como cantábamos en esta mañana, usted puede aferrarse a las promesas del Señor. Él dice, le dijo a aquella gente y nos dice a nosotros hoy, la verdad les hace libre, pero la verdad que conocemos, la verdad que amamos, la verdad que profesamos, no la verdad que nosotros mantenemos alejada de nuestra vida, porque a pesar de haber creído en Cristo, no nos acercamos a su palabra. Y su palabra es verdad. Su palabra es el contenido de nuestra fe. Es lo que da sustento, da fortaleza, da dirección a nuestra fe. Porque esa palabra representa para nosotros la vida. Hay un concepto de Dios, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, que Dios es espíritu, Dios es vida y Dios es luz. Él es un ser que está por encima de todos nosotros. Es el eterno, el incognoscible. Pero es el Dios que se ha acercado a nosotros. A pesar de ser espíritu, Él se acercó a nosotros en Cristo para mostrarnos la luz que alumbra el camino a la vida eterna. Por lo que, amado hermano, seremos libres cada día en la medida que caminemos con Él, alumbrados a la luz de sus palabras. Que Dios les bendiga y felicidades nuevamente a todos nuestros hermanos mexicanos, guatemaltecos, hondureños y costarricenses. Pura vida. Que sigan celebrando esta victoria sobre el yugo español, pero que ojalá y todos puedan celebrar la victoria que Cristo quiere darnos por medio de la fe, la victoria sobre el pecado. Consagrémonos a Él, tengamos fe
y seamos verdaderamente libres. Quisiera, hermanos, que me acompañaran a orar en esta mañana. Tenemos algunos asuntos que debemos considerar delante del trono de la gracia en esta mañana. En el día de ayer recibimos la buena noticia de que dentro de su gravedad el hermano pastor Guadalupe Moreno se encuentra mejor después de un medicamento que se le aplicó de última hora, porque ya no había nada que hacer con él, pero gracias a la misericordia de Dios el hermano parece que está recuperándose. También tuvimos la excelente noticia de que nuestro hermano doctor Rodríguez ya salió del hospital y se encuentra en una clínica de recuperación. Recuerden, él tiene 90 años. Realmente ha sido una gran misericordia de Dios que nos los conceda por un tiempo más. Sigamos orando por él, por su esposa, por toda la familia. En el día de hoy, no sé si ya, pero si no, será intervenida quirúrgicamente nuestra hermana Coral Rubio. Es la esposa de un pastor que tenemos acá, Rubén Rubio, en el área del Valle. Y la hermana sería intervenida en el día de hoy, no sé de qué, pero oremos por ella. También oremos por Angie, es la hija de nuestro hermano pastor Roberto Cabello. Ella también va a ser sometida a una cirugía. Oremos para que Dios cuide de su vida y dirija a estos médicos. Y por la recuperación física y me imagino que psicológica también de la tía de nuestro hermano Roberto Cabello. Robert Cabello, disculpe. Robert, suena mucho más bonito, ¿no? La tía de él, llamada Angélica, también fue intervenida y le fueron extirpados sus senos, hermanos. Y eso para una mujer es bien duro, a pesar de que es el mal menor, ¿verdad? Que Dios le ayude en su recuperación. Y la mamá del hermano pastor Jimmy, que también va a ser intervenida quirúrgicamente con problemas respiratorios. Oremos que Dios guíe la operación de nuestra querida hermana y haya paz y tranquilidad en toda la familia. No olvidamos pues también las peticiones que tenemos nosotros acá. Hace unos días apunté el nombre de esta persona, pero realmente no encuentro dónde fue. Tengo aquí un poco de desorden y la verdad pues tengo tantos papeles que no encuentro el nombre de esta persona, pero si la hermana María Laura me lo puede volver a dar, se lo agradecería. De todas maneras, Dios conoce los nombres, pero es un compañero de trabajo de su esposo que está enfermo y en condición delicada. Estamos intercediendo por él para que Dios le sane. Y lo de siempre, pues, nuestro querido hermano de nuestro hermano Félix, Carlos Menchaca, que también necesita nuestras oraciones, Norma Escobedo, Esmeralda Aldana, todos ellos necesitan de la ayuda de Dios en sus situaciones médicas de salud. Y bueno, si hay cualquier necesidad, pues solamente confiemos en Dios y oremos esperando en su voluntad. Padre, te damos gracias en esta mañana gloriosa. Gracias te damos por los pueblos de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, todos estos países que lucharon por su independencia y que la obtuvieron un día. Pero que hoy, Señor, muchos de ellos viven esclavos de sus pecados. E impera el odio, el rencor, la delincuencia, la corrupción en muchos de estos países. Enséñales, Señor, que necesitan ser libres, más que todo, del poder del pecado de sus vidas. Ten misericordia de nuestras naciones esclavizadas por el pecado y ayúdales a volver sus ojos a ti en arrepentimiento y fe.
En esta mañana, Padre, te ruego que tú nos ayudes a todos a vivir la libertad con la cual nos has hecho libres en Cristo y a aferrarnos a tu palabra, que es verdad y que nos trae liberación. Padre, en esta mañana, como hemos mencionado, queremos interceder por la salud de estas personas que están necesitando de ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas con nuestro hermano Guadalupe Moreno, que completes la obra de sanidad que has comenzado. Padre, permite que tu siervo pueda recuperarse si esto está en tus planes, en tu propósito para con su vida, nadie lo podrá impedir. Rogamos que traigas fortaleza, consuelo a la familia, Señor. Sé con nuestra hermana Coral Rubio, que quizás en este mismo momento esté siendo intervenida quirúrgicamente. Pedimos, por favor, que tú auxilies a estos médicos que tienen en sus manos la vida de nuestra hermana Coral. Rogamos que tú, Señor, seas con ellos para que sean instrumentos de salud para nuestra hermana, que ella pueda salir satisfactoriamente de esta operación y pueda recuperarse pronto, Señor. Te rogamos, Padre, por la hija de nuestro hermano pastor Robert Cabello, Angie, que tú seas con ella en su operación, que tú dirijas también este equipo médico para que no haya ninguna complicación y ella pueda ser, Señor, satisfactoriamente intervenida y podamos escuchar la buena noticia de su recuperación, Padre. Pedimos por su tía Angélica que tú sigas ayudándole en su recuperación, tanto física como psicológica, Señor. Que tú le consueles y fortalezcas y ella pueda también, Señor, tener un motivo de gratitud a ti a pesar de la triste situación que ha vivido. Te rogamos, Padre, por la mamá de nuestro hermano pastor Jimmy, que ha de ser intervenida también por problemas respiratorios. Padre, ponemos en tus manos a esta mujer y rogamos en el nombre de Jesús que tú le asistas, que ella pueda, Señor, recibir esta operación sin ningún riesgo, sin ninguna complicación. Glorifícate en la vida de nuestra hermana, Señor, y trae paz al corazón de nuestro hermano Jimmy. Padre Santo, así rogamos por Carlos Menchaca, por Norma Escobedo, por Esmeralda Aldana, y suplicamos, por favor, en el nombre de Jesús, que te glorifiques, permitiendo, Señor, la recuperación de su salud. Gracias por la hermana Mariquina, que allá está en su casa, Señor. Rogamos que tú seas con ella y en esta cita que mañana va a tener con el médico, ella pueda recibir la atención que necesita, Padre Santo, ya que ha tenido algún malestar de estómago. Bendícela, cuídala, Señor, y que mañana sea atendida satisfactoriamente. Así, Señor, por la operación de nuestra hermana Esmeralda, que tú agilices este asunto y ella pueda recibir ya, Señor, esta sanidad de esa hernia en su estómago que le está afectando tanto. Ten misericordia de su vida. Síguele ayudando en la recuperación emocional ante la pérdida de su esposo, Señor amado, a ella y a sus hijos. Consuela sus corazones, fortaléceles, Padre Santo. Oh bendito Dios, rogamos que seas propicio a las necesidades de todos mis hermanos, aun las que no conocemos, que no hemos elevado a ti en oración. Tú sabes, tú conoces cuáles son sus peticiones. Y te pido en el nombre de Jesús que conforme a tu sabiduría eterna tú respondas en el tiempo adecuado y a ellos no les falte la fe para esperar y confiar en ti. Te pido por mi hija Abigail, que tú, Señor, le ayudes en su recuperación de este virus. Padre, te suplico que no haya ninguna complicación y que ella pueda componerse pronto, Padre. Ayúdale, mi Dios. Y lo que quieras enseñarle en este tiempo, ella esté receptiva para escuchar la voz de tu Espíritu y el trato tuyo en su vida. Gracias te doy en esta mañana. Bendigo tu nombre, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es eterna. Te suplico todo humildemente, con lo más que tú quieras añadir, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos. Amén.